con una forma específica de entender el funcionamiento de la sociedad. O sea, a través de, no de un modelo compartido como en el pasado, sino que basado en el supuesto de que cada quien se rasca con sus uñas y ve cómo maximiza su función de bienestar independientemente de lo que pase con el resto. Los modelos de cuenta individuales, no solo en México, sino también en Estados Unidos, han estado fuertemente influidos por la crisis económica. Yo tengo profesores amigos americanos que se iban a jubilar hace un par de años atrás y tuvieron que postergar la jubilación esperando recuperar lo que perdieron por la burbuja de la crisis que provocó la crisis del año 2008-2009. Entonces la pregunta es, bueno, está bien que hagan todos los cálculos, pero ¿y las crisis y las contingencias que provocan este tipo de problemas, cómo están considerados? Por otro lado, a mí siempre me ha llamado la atención que la edad de jubilación se planteó más o menos un poquito por arriba incluso de la esperanza de vida al nacer. Y en todos estos cálculos yo no veo que la modifiquen. Si la esperanza de vida al nacer se modificó, ¿por qué no se modifica la jubilación? Que es otro elemento que podría cambiar también los resultados. En realidad son, como les digo, preguntas que me surgen, que no son supuestos, que creo que están, no estoy seguro que estén, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero que es conveniente explicitarlos, porque detrás puede haber una posición ideológica respecto a la forma de entender el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Gracias, Fernando. María Luis Fuentes. Gracias, felicitando a los profesores por la sintética exposición. A mí me llamó la atención, Pedro, mucho la afirmación sobre el pacto político. Tenemos que decir que existe suficiente coincidencias entre los actores políticos. No sé, realmente tengo muchas dudas porque si en un pacto político de la cuestión social no se incluye el tema del ingreso, del salario, de la salud, no veo viabilidad que haya un pacto político sobre el tema de pensiones. Me dio la impresión de que tú afirmabas que es sobre este tema. Yo, la verdad, coincidiendo que la llave de una posible construcción es un pacto político, no creo que sea solo sobre el tema de pensiones. Tendría que incorporar una serie de elementos más allá. El otro es el tema que me gustaría, en esta ecuación compleja y en este reconocimiento de que es una síntesis, una exposición, durante, digamos, 4 años hablando sobre la gran crisis del sistema financiero global, que finalmente es una gozne que está ahí y que el supuesto, por lo menos en la presentación, es el que el sistema financiero nacional o global, ¿no?, está exento, por lo menos, de incidencia en una construcción futura. Entonces, ¿cómo visualizas no creo que haya viabilidad de un nuevo esquema de pensiones si no hay una revisión de la operación y cómo operar el sistema financiero global y la situación crítica que se está encontrando? Entonces ahí creo que es un supuesto mayor, un poco lo que apuntaba el doctor Cortés. Me gustaría saber hasta dónde esta variable, que por lo menos la presentación se ve exógena, el sistema financiero como algo que simplemente está y opera eficientemente usando los supuestos del economista Camilo de que tiene el equilibrio, ¿no?, pues que no es, que son supuestos heroicos, ¿no? Pero entonces sí me gustaría, en esta coyuntura de gran crisis, enorme fractura del sistema financiero global, cómo pensar en esto haciendo esa gran supuesto de que el sistema financiero está ahí simplemente para que nosotros hagamos las reformas. Pere.
muy rápido en esa dirección de la pregunta de Mario Luis, porque a mí me llamó la atención, bueno, todo el planteamiento. Me voy a referir primero a lo de Pedro, tiene bastante coherencia, pero me preocupa esta posibilidad de construir una voluntad política para transformar nada más el sistema de pensiones cuando tú le estás dando un tiempo de 8 años, de 5 años, y como está el sistema político actual, generalmente toman decisiones para el sexenio y toman decisiones para el corto plazo. Entonces, ¿cómo estás visualizando esta construcción de voluntad política con estos tiempos? Y en el caso de Francisco, yo con lo que no estoy de acuerdo es con capitalización individual de administración privada, ¿sí? Estoy de acuerdo con que puede haber sistemas de capitalización individual de administración colectiva pública, ¿sí? Y estoy de acuerdo con la existencia de cuentas nacionales, ¿sí? Pero mi pelea siempre es con capitalización individual de administración privada por todo lo que han traído en términos de comisiones. Y ahí en esa dirección hay divergencias en sus planteamientos, porque si tú separas la salud de lo que es pensiones, tiene que haber una modificación de las instituciones. Y en cambio Francisco mete la pensión universal, el IMSS y el ISSSTE. Entonces ahí como que son dos diseños que, digo, tenemos para mucho para seguir discutiendo, pero no nos lo quería plantear. Muy bien, gracias, Bere. Si les parece, escuchamos a nuestros presentadores. Entonces, Francisco, y luego tú, ¿no? Pues empecemos con Francisco y termina. Bueno, esto da para otro libro, las preguntas. En el orden, si se me va algo, pues me lo indica, ¿no? ¿Qué pasa con los que no aportan en caso de que fueran cuentas individuales? Yo no estoy proponiendo, para empezar, que sean cuentas individuales para la pensión universal. ¿Qué pasaría con los que no han aportado? Así lo entendí. Bueno, obviamente la gente que hoy no ha aportado, y si se inicia el esquema pues tendría que ser un esquema de beneficio definido para ellos mientras van desapareciendo y va creciendo el esquema de cuentas individuales. Y aquí hay que recordar que no aportaría individualmente cada persona, aportaría el gobierno, como lo dice Pedro, directo. Otro tema es el salario, que si es suficiente el salario mínimo, definitivamente no, pero es el salario mínimo contra nada de hoy. Y yo creo que sí hay que empezar creo que te referías a la pensión garantizada de un salario mínimo, en caso de que así fuera. Bueno, es eso contra nada hoy, ¿verdad? Y siempre es mejor empezar de abajo en este tipo de esquemas en donde estamos firmando en la tarjeta de crédito e irlo modificando conforme pasa el tiempo a la alza, de ser posible. Me salto algunos que le dejo a Pedro porque es más de economistas. Por supuesto, heroico. Sí. El pacto político, yo digo que tiene que haber un pacto social. A mí me parece un pacto político, obviamente, un pacto social, pero de la manera como lo estamos proponiendo y como también lo propone Pedro, de establecer en la Constitución para el futuro las condiciones en que se puede jubilar la gente o en lo que se puede, cómo se puede diseñar un esquema. Me parece que no, como que yo coincido con Pedro en que hay consenso en general, digamos, en esta forma de hacerlo, no necesariamente en que si son cuentas individuales o que si son 65 años o 64, sino de que hay consenso en que algo hay que hacer. Y bueno, esos acuerdos ya de detalle se tendrán que ir dando sobre la marcha. Se mencionaban hace ratito también de que cómo es posible que haya
beneficios extraordinarios para la gente que está trabajando en el Seguro Social, en el RJP. Yo quiero decirles que son de los sistemas de pensiones que jalaron los reflectores algún tiempo jalaron los reflectores. En el 2005 teníamos 100,000 personas en la calle y eso jaló los reflectores. Pero prácticamente todos los sistemas de servidores públicos están igual. Es decir, igual, se jubilan a los 27 años, a los 28, en algunos a los 25, en algunos a los 20 años de servicio. Eso... Sí, nada más que el de la burocracia federal está topado en 10 salarios mínimos. Correcto. Sí, yo me refiero, no me refería al ISSSTE, porque hay que sacar al ISSSTE, pero en lo general, los estados, los municipios, las universidades no tienen topes, que ese es el problema para el trabajador en el caso del ISSSTE. Pero sí, el RJP, a donde voy es que llama la atención el RJP porque jaló los reflectores, pero prácticamente exceptuando el ISSSTE y 2 o 3 instituciones de seguridad social de servidores públicos, todos los demás son muy similares o hasta más caros que el RJP. Esta parte de retención, que decía usted que también la retención que hace y que no paga o que no hizo el Seguro Social, prácticamente todos los estados están igual. Es decir, cometen el mismo delito, tal cual. Entonces, bueno, algo que también se ha mencionado aquí, a mí me parece muy importante cuando platicamos con los trabajadores para hacer las reformas, lo primero que dicen es que se robaron el dinero, es que lo dedicaron a salud, es que lo que sea. Y nosotros lo que les decimos es, una reforma no impide que tú sigas buscando quién hizo mal y los castigues. Pero si no haces la reforma, entonces es autogol. Porque entonces te vas a quedar tú sin pensión buscando a ver quién te regresa 100 millones de pesos que se robaron y que además no te sirven más que para un mes de nómina de pensionados. Otra cosa que siempre lo digo y aquí creo que no vaya a caer muy bien por estar con economistas. No es para tanto. Miren, lo que siempre sucede en este tipo de foros es que hablamos de seguridad social, hablamos de pensiones, que es mi caso, y siempre decimos, es que esto se resuelve si cambia la economía nacional, y es que esto se resuelve si el mercado del trabajo funciona, y es que esto se resuelve con muchas cosas, ¿no? Pero lo único que está en nuestras manos es hacer la reforma de un sistema de pensiones y hacerlo de manera que funcione con la economía bien o con la economía mal. No tratemos de buscar que alguien más venga y nos eche la mano, nadie lo va a hacer. Vamos a hacerlo los especialistas en seguridad social. La parte de la pensión universal relacionada con el comportamiento del mercado, pues la verdad es que se la dejo a Pedro. A mí me parece que yo lo había entendido al principio que pudiera, digamos, promover la informalidad, lo había entendido así, pero como es una pensión mínima y después el que tiene realmente un trabajo formal entra al IMSS o a los sistemas públicos, en ese sentido no le vería yo problema. Probablemente en la parte de que no se jubilan, ahí pudiera, no sé si me pudiera ayudar Pedro para responder esa parte. Y bueno, los supuestos, ahí fueron muchas preguntas. Efectivamente, en el libro aquí no lo mencioné por razones de tiempo, pero sí, efectivamente se tiene que hacer un montón de supuestos para hacer una proyección, no solamente financieros, sino tasas de mortalidad selectivas. O sea, no es la tasa de mortalidad de hoy, sino son transversales que se van moviendo a través del tiempo la esperanza de vida, y la esperanza, no se hacen los cálculos, como ustedes saben, por promedios,
si yo me muevo, es decir, a 76 años, ¿no? Cada edad tiene su propia esperanza de vida. Una persona de 76 años, la esperanza de vida son alrededor de 88. Una persona de 50 no es 76, que eso lo quise decir hace rato. Una persona de 50 son alrededor de 82. Es decir, ahí por eso no me quise meter a esos detalles, pero si ustedes ven, una persona de 50 le vamos a pagar 32 más a la viuda, que además vive 5 años más, y además normalmente es más joven. En el libro sí hacemos las aclaraciones de que lo que decimos aquí es solo, digamos, para provocar una evaluación estandarizada con todos los elementos. Aquí tuvimos que suponer pues, un crecimiento del PIB o un crecimiento del PEF, pero sin mayores argumentos por una reforma fiscal, pero Pedro tiene una frase fabulosa que yo te la dejaría a ti al ratito. La parte esta de solidaridad intergeneracional es un tema muy importante. La solidaridad intergeneracional es cuando las nuevas generaciones aportan al mismo esquema para pagarle a sus viejos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa cuando se rompe la solidaridad intergeneracional? Y me voy a ir a un estado. Ahorita quisiera que nos imagináramos un estado o una universidad, no el gobierno federal. ¿Qué pasa ahí? Pues quebramos al Estado, así de simple. Ya no quebramos al sistema de pensiones, quebramos al Estado, porque resulta que la generación actual va desapareciendo, nos quedamos con la joroba del gasto de las generaciones anteriores, las aportaciones van a la baja hasta que llega un momento en que no hay una sola aportación y tenemos todos los pensionados. Entonces el costo fiscal se eleva considerablemente, porque si juntáramos las generaciones, entonces digamos, yo tomo el dinero de las nuevas generaciones para pagarle a los viejos y mi costo fiscal es menor. ¿O no les pagamos a los viejos? ¿Perdón? ¿O no les pagamos a los viejos? ¿O no les pagamos a los viejos? Claro, que es la otra opción, que es lo que Se hacen. decreta su defunción. Ah, sí, no. No, de hecho, Es la versión japonesa. en Grecia está pasando eso. Bueno, a ver, lo que pasa es que son muchas cosas, ¿no? Si seguimos como